Buenos días tengan todos ustedes. Vamos entonces a continuar nuestra lección de aducciones. Les voy a mostrar la aducción Chuquiaguillo. Yo no la he hecho, no la he construido, no la he supervisado. Sí, lo que he hecho por encargo de Emagua es corregir algunas cosas de la aducción Chuquiaguillo. Sobre todo algunas pérdidas de carga, manejar. Y ahora les aviso cómo se hace una aducción, utilizando para ello, y espero que podamos hacerlo, porque hasta ahora no está marcando mi software. Una parte de la aducción, obviamente. Bien, este es el proyecto Chuquiaguillo. El proyecto Chuquiaguillo comienza con una planta de tratamiento acá arriba. Esto viene de la planta de tratamiento de Chuquiaguillo. Esta es la planta de tratamiento de Chuquiaguillo. Como verán, entonces, como les decía, esta tubería de acero tiene aquí 102.7 metros de columna de agua. Vamos a hacerla. ¿De acuerdo? 102 metros de columna de agua. Y no estoy reduciendo. La reducción viene a la entrada al barrio. Este es Urujara. Todito Urujara. Mire, a la entrada al barrio tengo. Y continúa la red principal. Esta es la red principal. ¿No es cierto? Esa es la red principal. Toda la red principal va a continuar. Voy a sacar eso. Todo lo que está en negro es la red principal. Y fíjense nuevamente aquí en la red principal. Cuando tengo la presión, tengo a 154 metros. Claro, está bien, perfecto, macanudo. No tengo problemas con la presión porque estoy en una tubería de acero que aguanta hasta 500 metros de presión de agua, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. Entonces, pero ¿dónde voy a tener problema? Aquí voy a tener problema. En la red voy a tener problema, ¿no es cierto? En la red ya tengo que tener presiones bastante más bajas, máximo 70 metros de columna de agua. ¿De acuerdo? Y ahora está con la presión dinámica, fíjense, porque tiene las demandas, ¿no es cierto? En cada nodo. En este nodo no tiene demanda, en este nodo no tiene demanda y puedo darme el lujito de tener algo más de presión. Pero fíjense, una vez que ha pasado la válvula reductora de presión, se reduce la presión a 37 metros de columna de agua. Aquí a 85 metros de columna de agua y aquí a 32 metros de columna de agua. Aquí no hay problema porque todavía no estoy repartiendo a las casas. Cuando vaya a repartir a las casas, ya ahí tengo problemas. Aquí, por ejemplo, ya tengo que bajar a 60 metros de columna de agua, como máximo 70 metros de columna de agua. Voy a continuar yendo. Entonces, esto es el barrio de Calajahuira. Este es el barrio de Chuquiaguillo. Y voy bajando así. Y mi problema era este barrio, aquí, en este barrio. En este barrio yo tengo que tener repartija de agua hasta en la punta. En otras palabras, si le bajo la presión con una reductora de presión aquí en la red principal, no voy a llegar a la punta. Y eso es lo que se ha tratado de ver en y aquí he llegado a una punta con 7.4 metros de columna de agua. No hay modo de hacer más eso. Esta red ya estaba construida a este lado. A este lado estaba ya construida y a este lado no. ¿No es cierto? A este lado vengo con 11, en fin, vengo. ¿Y eso qué es reducido la presión? Otra vez acá. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en la red principal no voy a reducir la presión. De tal manera que en este punto, en la estación de seguridad 5, mi presión es 261 metros de columna de agua. Pero nuevamente les digo, estoy en tubería de acero. No tengo problema. ¿No es cierto? No tengo problema. Y si ustedes ven la geografía de La Paz, todavía aquí voy a tener grandes presiones. Ya estoy entrando al barrio, sí, señor, ya estoy entrando al barrio. No, esta es sí, ya estoy entrando al barrio.
¿no es cierto? Y todavía tengo grandes presiones porque tengo que subir el cerro, ¿no es cierto? Aquí tengo 226 metros de columna de agua y aquí todavía tengo que subir arriba. Y recién voy a colocar aquí el rompepresión para entrar al barrio Marcelo Quiroga, ¿no es cierto? Este es el barrio Marcelo Quiroga y entonces este es el barrio, sí, y este es el barrio que me ha causado problemas. Es decir, para entrar a este barrio, miren, no tengo reductora de presión al principio, sigo nomás con la presión. Para entrar al barrio Marcelo Quiroga, Santa Cruz, ya tengo una reductora de presión, pero sigo como si fuera red subprincipal, digamos. Y de aquí le voy a meter hasta arriba, sin reducción. Y aquí recién le voy a meter en este ramal reducción. Entonces, vean ustedes cómo se utiliza la aducción. La aducción no necesariamente lleva rompedora de presión. Lo que voy a hacer cuando estoy diseñando la aducción es fijarme qué tipo de presiones tengo y de acuerdo a ese tipo de presiones voy a definir qué tipo de material voy a utilizar. Ustedes han visto un ejemplo de uso de material que se llama con acero. ¿No es cierto? Con acero es el material que han visto. Claro, es con acero porque aguanta mucha presión y llega a esta presión hasta 260, 261 metros de columna de agua aquí. Los de EPSA se han asustado por acá y dicen no va a aguantar la tubería. Yo digo que sí va a aguantar la tubería porque la tubería, toda tubería, tiene un factor de servicio. La tubería de Plastiforte en HDPE tiene un factor de servicio de alrededor de 2. Entonces va a aguantar, no hay problema. Pero además las presiones estáticas están dentro del rango de presiones que uno quiere obtener. ¿No es cierto? Y se han fijado que tengo ES aquí. Esta es una estación de seguridad. ¿Por qué tengo una estación de seguridad? Imagínense que haya una rotura de tubería en La Paz. A esta presión, 261 metros de columna de agua. ¿Y cuánto de caudal lleva? Vamos a ver. Lleva de caudal 263, ¿no es cierto?, litros por cada segundo. Cada segundo bota un tusil de agua. Más, tusil y medio de agua. ¿No? Tusil un cuarto de agua. Cada segundo. ¿Se imaginan en La Paz que con el agua de un alcantarillado miserable se derrumba media ladera? Imagínense aquí, ¿no es cierto? Imagínense aquí, con una tubería que se rompa, que sea de acero, ¿no es cierto? Y que no tenga esta estación de seguridad. Entonces, ¿qué hace la estación de seguridad? Va a censar esta vaina. Tiene un sensor de presión y un sensor de velocidad aguas abajo. Si cambia la velocidad o cambia la presión, la válvula automáticamente se cierra. Y no permite la apertura automática. Tienes que ir y abrir manualmente. Eso quiere decir que primero tienes que ir a arreglar qué es lo que ha pasado. Aún así, te imaginas el riesgo que se corre, ¿no es cierto? Claro, el sensor de velocidad y presión es muy, entre comillas, sensible, ¿no es cierto? Y detecta algo medio extraño e inmediatamente se cierra. Esperamos que con eso no tengamos problemas. Y si esta es la estación de seguridad 5, obviamente tengo más estaciones de seguridad en otro lado. Vamos a ver cuántas estaciones de seguridad tengo. Creo que tengo 5 o 6 estaciones de seguridad tengo. Ya, entonces, ¿en dónde coloco las estaciones de seguridad? Aquí está una estación de seguridad 4. Voy a colocar las estaciones de seguridad en la propia tubería. En la propia tubería. ¿De acuerdo? En la propia tubería principal. Ahí estoy colocando la estación de seguridad. Entonces, fíjese la presión. Yo estoy activando la presión y estoy diciendo que de esta presión me regule a 217 metros de columna de agua. ¿Por qué estoy regulando a 217 metros de columna de agua? Porque quiero
esa presión a la salida, presión dinámica a la salida de la tubería. ¿Y por qué tanta presión? Porque quiero que llegue a la punta del cerro, ¿no es cierto? Por eso. Entonces vas jugando con la presión que tú vas metiendo aquí a la estación de seguridad. Pero para que la estación de seguridad funcione, necesitas al menos 7 metros de columna de agua de delta. Si la presión de entrada y la presión de salida tienen que tener 7 metros de diferencia de presión. Si no, la válvula no va a actuar, ¿de acuerdo? No va a hacer su función, no va ni cerrarse ni abrir, se acabó, ¿de acuerdo? Entonces la estación de seguridad pierde su razón de ser. ¿Alguna pregunta hasta aquí en aducciones por gravedad? No, hijo, está todo claro. Ya. Muy bien. Eso es en cuanto a las aducciones, entonces, por gravedad. Quizás valga la pena que les muestre cómo es una estación de seguridad. Voy a ver enseguida si tengo cómo es la estación de seguridad, ¿ya? Ya, este es un curso que he preparado para la Universidad Amazónica de Pando. A veces doy cursos paralelos en la Universidad San Simón y en varias universidades que ahora como hay Zoom y tengo en relación con varias universidades solo del sistema, ¿no es cierto? Como les decía, sí soy profesor, mi vocación es ser profesor y entonces doy cursos para las universidades del sistema. Algunas veces doy cursos para la San Andrés, obviamente para mi facultad, que es San Simón, para la Amazónica del Pando y para la del Beni, como es la José Vallivian del Beni. Para esas 4 universidades doy clases, las mismas clases que estoy dando, simplemente cambio esta primera cosa, de acuerdo a esta primera diapositiva. Bien, pero vamos a ver el flujo transiente entonces. Como su nombre indica, es un flujo transitorio, un solo momento y corto es el momento, pero es de muchísimo cuidado, porque en el flujo transiente se pueden presentar presiones positivas o negativas tan grandes que hagan que falle la tubería. Y eso es lo que no quiero que se presente, un fallo de la tubería. Por eso tengo que estudiar el flujo transiente. ¿Qué tipos de flujo transiente hay? La diapositiva es clara. Hay un flujo muy lento, cuasi estático, un transitorio lento, que es una oscilación de masa, y un transitorio rápido, que también lo conozco como golpe de ariete. Y vamos a ver y definir estos 3 estados del flujo transiente. En el muy lento, cuasi estático, las variables, todas las variaciones, ocurren en un lapso grande, horas, incluso días. En una red de agua potable, entonces, el flujo, el golpe de ariete en toda la red es absorbida por toda la red. Hay montones de redes, hasta la red que va a tu casa, ¿no es cierto? Hace parte del volumen de amortiguación del flujo transiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Aquí no vale la pena tener un modelo específico de flujo transiente para redes. ¿Qué es lo que hago? Hago una simulación de periodo extendido, EPS, ¿ya? Que es una simulación que permite la variación de caudales en la demanda de los nodos. Esta variación responde a la variación que se presenta para el caudal máximo horario. En la mañanita, a las 8 de la mañana, tengo gran uso de agua, al mediodía también y en la noche también, a las 3 de la madrugada casi cero, por debajo de la media. En fin, toda esa variación la puedo poner al flujo EPS y entonces modelar con el flujo EPS. ¿De acuerdo? Muy poca gente
hace esa modelación con el flujo EPS desde el punto de vista de flujo transiente. A decir verdad, no conozco a nadie. Después tienes esto que es el transitorio lento o la oscilación de masa. Grandes masas oscilan en el tubo, ¿no es cierto? Si tú tienes dos vasos comunicantes, entonces vas a ver la oscilación, ¿no es cierto?, en el tubo. Y las variables cambian en minutos u horas. Pero como dice la diapositiva, no lo hace en un tiempo suficientemente corto como para tomar cuenta las inercias de masa de agua y la inercia propia de la tubería. Sin embargo, el flujo de oscilación de masa se puede presentar, digamos, cuando tengo que calcular la oscilación de masa para estaciones de bombeo de aguas residuales. Las aguas residuales las bombeo en tuberías bastante grandes, ¿no es cierto? Y en, digamos, alturas pequeñas. Pero cuando se corte el agua, entonces la masa retrocede y los filetes se van acumulando uno detrás de otro. Entonces, como cuando uno juega el chorromorro, ¿no es cierto? Primero uno arriba, después el otro arriba, después el otro arriba, después el otro arriba, hasta que ya no resiste más, ¿no es cierto? Y ¡pum!, se cae todo. Es igualito. Entonces, la masa de aguas viene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no es cierto? Y entonces, si no le has colocado un dispositivo que prevenga eso, puedes tener problemas. Eso también depende de la velocidad con la cual estés haciendo tu bombeo en la estación de bombeo de aguas servidas. Y ya saben que el profesor Juan Carlos Rocha les ha dicho 1.5 metros sobre segundo es la velocidad que le apunta, no más de eso. Más de 1 y menos de 1.5. Precisamente para no colocar, digamos, un dispositivo que siempre son caros, ¿no es cierto?, de prevención de golpe de ariete. Luego tienes el transitorio rápido o golpe de ariete propiamente dicho. Estos cambios se producen en segundos. Generan unas ondas de presión mortales, muy grandes, ¿no es cierto? Y debes tener, entonces, dispositivos que te protejan la tubería y la maquinaria. En otras palabras, la bomba, si es que estás con bombeo. Pero también se va a presentar transitorio cuando tienes flujo por gravedad, una aducción por gravedad. También se va a presentar transitorio si cierras o abres válvulas de manera brusca. Entonces vas a tener el fenómeno de flujo transiente o el flujo transitorio. Introducimos entonces un concepto nuevo, que es la celeridad de onda. Y la celeridad de onda, como dice la diapositiva, es la velocidad a la cual se propaga el sonido, la onda. Y hay dos tipos de propagación, en el aire y en el agua, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad entonces va a depender además de la elasticidad que tenga el fluido y la pared de la tubería. Si la tubería fuese completamente indeformable, completamente rígida, la velocidad, la celeridad sería igual a la propagación del sonido 1435 metros sobre segundo en agua dulce. Por eso es que las tuberías más rígidas producen golpes de ariete mucho más grandes. ¿Y dónde fallan las tuberías que son muy rígidas? No en la tubería propiamente dicha. Va a fallar en las uniones y va a fallar en la máquina que está intentando proteger, si es que no le pones protección. Si no le pones protección y tienes una tubería rígida, va a volver la onda y va a causar destrozos
muy grandes. Yo estaba construyendo, les comento una anécdota. He supervisado, he construido la planta de tratamiento de Calacala, la nueva planta de tratamiento de Calacala, que es la primera planta, dicho de paso, sea de paso, hecha por bolivianos, todo, desde el diseño hasta la construcción. La planta que estoy haciendo ahora en Chuquiaguillo cuesta $15 millones. Perdón, la planta de Batallas. La planta de Chuquiaguillo ha costado $10 millones. La planta de Calacala ha costado 20 millones de bolivianos. Esa es la diferencia, señores, cuando uno le pone alma, vida y corazón. Que después hayan fallas, las reconozco, hay fallas. Es la primera vez que estamos haciendo plantas de tratamiento de alta tecnología, con sistemas de SCADA, con maquinaria que se mueve de acuerdo a PLCs, aumentan velocidades, disminuyen velocidades, todas esas cosas. Los filtros se lavan automáticamente o también manualmente. ¿No es cierto? Entonces, es la primera vez que estamos haciendo. ¿Que hay fallas? Sí. A lo largo del tiempo he visto 2 fallas. Que si alguna vez vuelvo a entrar a CEMAPA, las voy a corregir muy fácilmente. No son fallas gigantescas que no se puedan corregir, pero son fallas que sí se pueden corregir. Pero aún así, corrigiendo, costará pues $1 millón de bolivianos más. ¿No es cierto? Voy a poner 21 millones de bolivianos versus $10 millones. ¿No es cierto? Ese es para un caudal similar. La planta de tratamiento de Chuquiaguillo trata 500 litros por segundo. La de CEMAPA trata hasta 600 litros por segundo. La planta de Batallas, que cuesta $15 millones, que es todo automático, con tubería y toberas que salen aire, que no me gustan, que ya les he dicho que cambiemos, ¿no es cierto? Cuesta $15 millones. Así nomás de sencillo es, señores. Y así es cuando tenemos esclavitud tecnológica. Y nuestra esclavitud tecnológica está en nuestro cerebro. Dense cuenta que en Bolivia y particularmente en Cochabamba podemos hacer autos o no podemos hacer autos eléctricos, motos eléctricas, podemos hacer máquinas, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la ingeniería de computación está sumamente avanzada en Bolivia. Una vez me encontré con Marco Peredo, que era profesor de la facultad en el aeropuerto, en mis tantas idas y vueltas en el aeropuerto. Yo vivo en avión, de tal manera que la señora del café, de la sala VIP, me dice, el señor fin de semana, me dice. El señor fin de semana, porque claro, todos los fines de semana me vuelvo para dar clases en San Simón. El sábado ya doy clase en San Simón. El viernes en último vuelo ya estoy acá. ¿No es cierto? Me encontré con Marco Peredo y me dice Marco Peredo, mi hija está trabajando pues en Amazon, en la central de Amazon, ¿no es cierto? Y pucha, qué bien, está en los Estados Unidos. No, papito, la central de Amazon mundial está en Cochabamba. La central de Amazon mundial está en Cochabamba, le he dicho. Sí. Pero entonces tengo muñeca. No, papito, eso es solamente el tráfico de órdenes, ¿no? La orden que sale de Australia, llega a Estados Unidos, no sé. Ese, todo mare magnum de comunicación de Amazon. ¿Se imaginas? Amazon es súper ultra gigantesco. Está en Cochabamba. Dense en cuenta entonces la calidad de ingeniería que hay en Cochabamba. Calidad de ingeniería superior. ¿No es cierto? Y esta es la calidad de ingeniería de la cual yo me he aprovechado. ¿Y saben con quién es? Con profesores de San Simón, porque son los que conozco, que tienen talleres en San Simón. Toribio, el Garoto Garnica tienen talleres de mecánica en San Simón. ¿No es cierto? Toribio es profesor después está en el mejor de los profesores también de ingeniería mecánica. Increíbles de ingeniería mecánica en Cochabamba.
Y nosotros estamos tratando de que la ingeniería sanitaria en Cochabamba también sea del más alto nivel, de tal manera que nosotros hagamos las plantas de tratamiento. En el futuro, nosotros vamos a hacer incluso bombas, vamos a fabricar bombas, vamos a fabricar válvulas. Ya hay una mecánica que me produce válvulas, por lo menos las válvulas Cortina. Y voy a ver con los PLCs. Simplemente necesito la confianza de mis gobernantes, ¿no es cierto?, para poder hacer lo que se tenga que hacer. Y eso es lo que, así la India es la potencia mundial que ahora es. En la India, al que se equivocaba en la construcción, te has equivocado, papito, sí, a ti te doy la misma en otro lado, porque una sola vez se lo patea al burro. Ya no va a cometer el mismo error. Lo mismo a mí, ya no voy a cometer el mismo error. Una sola vez se lo patea al burro. Pero cuando vienen chinos, franceses, holandeses, construyen y se van y te dejan una desgracia, por no decir una palabrota, ¿a quién le reclamas? ¿A quién se mapa? Al único que le joden es a mí, ¿no es cierto? Claro, porque yo vivo aquí. Pero si fuera gringo y estuviera en Holanda, que me larguen los perros, ¿no ve? Que se quejen a Gardel. No, señores, conmigo y la ingeniería mecánica se jode algo y vamos inmediatamente las reparamos. Esa es la ventaja de tener ingeniería boliviana, Made in Bolivia. Ustedes van a ser los gobernantes del mundo, ustedes van a ser los fabricantes del mundo y ustedes van a ser, espero quiera Dios, el futuro gobierno de Bolivia, en todo nivel, en el nivel superior, en los niveles intermedios y en los niveles municipales. Nosotros, Bolivia nos necesita. Bolivia necesita esta camada de gente joven. Ya basta de que entren los que tienen media cola, los que tienen cola entera, los que nos mienten, que dicen que van a hacer una u otra cosa. No, señores, ustedes son los nuevos gobernantes. Y eso que les digo es simplemente porque, gracias a Dios, no me gusta la política y no soy político, así que les puedo tronar con quien quieras, con el actual, con el anterior, con el previo, con quien quieras puedo tronar. No hay problema. Bien, la celeridad de la onda, entonces la voy a calcular a través de esta fórmula que están viendo acá. En esta fórmula es para tubos de pared delgada. ¿Cuándo el tubo es de pared delgada? Cuando la relación del diámetro al espesor es mayor que 25. Y el diámetro al espesor también lo conozco con el nombre de SDR, Standard Diameter Ratio, SDR. El SDR, entonces, es la relación nada más del diámetro exterior al espesor de la tubería. Mientras más grande es este número, más delgadito es la tubería. Mientras más chiquitito es este número, la tubería es más gruesa. Fíjense que el espesor está en el denominador. Quiere decir, ¿qué tan gruesa es la tubería? Está en el denominador y eso quiere decir que su espesor más grueso te da el SDR más chiquitito, pero más grande. Bien, aquí A0 es la velocidad del sonido en el agua, no es en el aire, es en el agua. En el agua es el módulo de elasticidad del agua, elasticidad volumétrica del agua. Y este es el módulo de elasticidad del material, también conocido como módulo de Young, ¿no es cierto? En material se han debido ver eso, ¿no es cierto? En resistencia de material se ve el módulo de Young, ¿no es cierto? Para algo sirve resistencia de materiales, no es que sirve para nada, señores, sirve, ¿no es cierto? Y aquí lo estoy empleando. Entonces, diámetro exterior del tubo E es el espesor de la tubería. Delta, o E, esta E, delta, aquí debería poner delta. Es el espesor de la tubería. Esto es diámetro exterior del tubo. Puesto en este contexto. Pero si yo pongo aquí D sub I, ¿no es cierto? Voy a tener el diámetro interior del tubo. Siempre voy a calcular con diámetro interior. La hidráulica siempre se calcula con el diámetro interior, no con el diámetro exterior. Esto siempre tengan en cuenta.
Este es el diámetro exterior. Este que voy a calcular en la hidráulica, cuando se entra aquí en la hidráulica, lo voy a ver como diámetro exterior de la tubería. ¿Ya? Y delta es el espesor de la pared del tubo, este delta. Entonces lo voy a trasladar acá. Ahí está. ¿No es cierto? Y voy a tener entonces el espesor de la pared del tubo. Muy bien. Para tuberías de pared gruesa, es decir, cuando es menor que 25, un poquito cambia esto. Y cambia a este nivel, ¿ya? Este es DI entonces, ¿no? El diámetro DI. Está mi DI. ¿No es cierto? Listo. Entonces, eso siempre es con el diámetro interno. Este valor de C, ¿no es cierto? Este valor de C tiene esta C. Esta que ustedes están viendo acá, para diámetros de pared gruesa, tiene esta formulita. ¿No es cierto? Donde mu es el módulo de Poisson. ¿De acuerdo? Tienes mu, entonces el módulo de Poisson. Hay algunas variables en la celeridad de onda para diferentes tipos de tubería. Para el acero, el fibrocemento, el concreto, el hierro dúctil, el polietileno y el PVC tienes la elasticidad del material en diferentes unidades y mu, que es el módulo de Poisson. La magnitud de la celeridad de onda en metros sobre segundo está en este rango. Si ustedes salen fuera de este rango, algo está mal. Fíjense que la celeridad de onda que viene en el numerador, ¿no es cierto?, es más grande para la tubería de acero. ¿Y por qué es más grande para la tubería de acero? Porque la tubería es rígida. Aquí, A, ¿no es cierto? La tubería, esta celeridad es rígida y entonces tienes más rápido la celeridad de onda. En cambio, para PVC vienen 300, 500. Para la HDPE, que es polietileno de alta densidad, tienes 230, 430. Entonces, en función a la celeridad de la onda, el más conveniente es HDPE. Desafortunadamente, HDPE no existe para presiones demasiado altas, ¿no es cierto? O es demasiado caro. Cuando voy a calcular golpe de ariete, lo voy a calcular, lo voy a hacer esto a través del uso del pulso de Zhukovsky. Y obviamente es ruso, Zhukovsky, ¿no? Que plantea esta sencilla ecuación. Delta H, la variación en la energía, delta H, es una relación directa a la celeridad por delta B sobre G. Delta B es importante entonces. La velocidad es importante, el material es importante. El material te da A, delta B te va a dar la variación de velocidad. Una variación de velocidad instantánea, delta H, genera un aumento de presión aquí, delta H. Delta B genera delta H. ¿No es cierto? Y si el tubo es muy rígido, el delta H es instantáneo y entonces se produce la rotura de la tubería. Por ejemplo, si tengo una velocidad en una tubería a 2 metros sobre segundo, la velocidad normal con la que tú has calculado, y la tubería de acero está con una celeridad de 1000 metros sobre segundo, ¿no es cierto? 1000 delta B G, te va a generar una sobrepresión instantánea de 200 metros de columna de agua. Sobrepresión, no presión. De la presión a la cual tú estás calculando, le mete una presión más. Y esa presión más es 200 metros de columna de agua. Probablemente tu tubería resista porque, claro, la has puesto a 450 metros de columna de agua en la tubería de acero. ¿Y tus juntas resistirán? ¿Tus juntas? Y si eso es parte de un bombeo, cuando regrese, ¿resistirá la maquinaria? Nunca. Si no has puesto entonces controles
a la onda de sobrepresión, cuando vuelva la onda de sobrepresión va a hacer volar todo, ¿no es cierto? Y esto se calcula entonces. ¿Cómo calculamos la sobrepresión? La vamos a calcular entonces a través del pulso de Zhukovsky. Entonces, afortunadamente, gracias a Dios, los cambios no son tan bruscos. Este delta B no se hace de 2 metros de segundo a 0, pero en menos de un segundo. Depende de cómo vas cerrando la tubería, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, para la fórmula de Zhukovsky, ¿no es cierto? Una brusca disminución de la velocidad debido a este cierre de esta válvula genera entonces este aumento de presión. Este aumento de presión lo va a generar aquí porque la onda sigue cayendo, viene el agua, has cerrado esta válvula y ¡pum! Se eleva con esta fórmula. Se elevó arriba. Y aquí debajo, aquí es 0. Aquí debajo el agua sigue yendo. Pero aquí como ya no tiene más agua, genera vacío acá. Y esta generación de vacío es menos, aquí un delta H negativo. ¿No es cierto? Aquí va a rebotar la onda. Y aquí va a seguir continuando, yendo la onda. ¿No es cierto? Entonces hay que ver cómo se genera esta diferencia de presiones. Aguas arriba es delta H positivo, aguas abajo delta H negativo. Aguas arriba rebota, ¿no es cierto? La onda de presión. Aguas abajo, la onda de presión negativa va a seguir, ¿no es cierto?, hacia el reservorio, hacia donde esté yendo esto. La velocidad es velocidad sub cero, ¿no es cierto? Y aquí otra vez vuelve velocidad sub cero menos delta B, depende de esa magnitud, entonces, este delta H. ¿Cómo se van a hacer las transformaciones de presión? Hay varios tipos de transformaciones de presión. Primero, por cambio de diámetro, ¿no es cierto? Si S es la relación de sobrepresión o de presión, que continúa entonces la propagación después del cambio de diámetro, ¿no es cierto? Y otra parte se refleja. Entonces, este es el coeficiente de transmisión, ¿no es cierto? Y este es el coeficiente de reflexión, ¿no es cierto? Después del cambio entonces de diámetro, se refleja esta onda. Entonces tienes un coeficiente de transmisión dado por esto y un coeficiente de reflexión que dado por esto. A1 es el cambio, área antes del cambio. A2 es el área después del cambio. ¿Te imaginas que esto fuera mucho, muy grande? Entonces el coeficiente de transmisión casi sería 0. Y solamente voy a ver reflejada, voy a ver un coeficiente de reflexión. Casi nada de transmisión y una reflexión que se va a presentar. Aquí está. Entonces, cuando está viniendo el agua en la tubería, esta es la aceleración, se ha cortado y viene con un delta H positivo. ¿No es cierto? Este delta H muere aquí, en el reservorio. Pero, como está metiéndole agua, esto va a crecer. Pero todo tiene que entrar en equilibrio, o sea, vuelve a bajar. Y para que vuelva a bajar, el agua viene en retroceso, con un delta H similar. Entonces tú tienes delta H positivo que entra al reservorio. Este es el A grande. Este es cuando tienes de una tubería hacia un tanque de agua y del tanque de agua va a retornar entonces con un delta H. Entonces, cuando una tubería, esta tubería, ¿no es cierto?, se une a este tanque tiene una área muchísimo más grande que la tubería, el coeficiente de transmisión se hace 0, pero el coeficiente de reflexión es 1. ¿No es cierto? Entonces, todas las sobrepresiones o depresiones que llegan mueren aquí, ¿no es cierto? No se transmiten. Y en cambio, cuando esto crezca o esto disminuye, al querer encontrar nuevamente el equilibrio en el tanque, ¿no es cierto?, al querer recuperar su nivel en el tanque, va a reflejar la onda, ¿no es cierto? Y refleja la onda con el valor de 1.
Muy bien. Exactamente lo inverso va a pasar cuando tengo de diámetro mayor a diámetro menor. ¿No es cierto? Cuando es de mayor a menor. ¿Cuándo se hace diámetro mayor a menor? Cuando le estás colocando una válvula. Si estás empezando a cerrar la válvula, el diámetro interno de la tubería se va disminuyendo. El caso extremo es cuando has cerrado totalmente a cero. En este caso, ¿no es cierto? A1 y A2, el coeficiente de transmisión se hace 2. Y el coeficiente de reflexión se hace -1. La sobrepresión, entonces, esta sobrepresión, cuando vaya a cerrar bruscamente, cuando haga cero, la sobrepresión se duplica. ¿De acuerdo? Se va a duplicar entonces la sobrepresión. Y aquí hay algo, un concepto que deben ustedes ponérselo bien en claro, que es la separación de la columna líquida en transitorios. El agua dentro de sí misma tiene oxígeno, 8% creo en volumen, por volumen unitario. Si no tuviera oxígeno y tú tomas un vaso de agua sin oxígeno, ¿no es cierto? El agua, para entrar en equilibrio, el agua que está entrando sin oxígeno, que entre en equilibrio, va a sacar oxígeno de tu sangre. Te vas a volver azulito, ¿no es cierto? Te vas a hacer un choque anafiláctico, ¿no es cierto? Porque no tienes oxígeno, te vas volviendo azulito. Por eso es que los campeones toman agua súper oxigenada. Además de reponer los electrolitos que has perdido, el agua tiene que tener una cierta cantidad de oxígeno para que te refresque en el tema de oxígeno en la sangre. Y es por eso que cuando medio que te estás durmiendo en clase, cuando tienes clase a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Y medio que te estás durmiendo, no vale la pena que te tomes un café, vale la pena que te tomes agua, ¿no es cierto? Con mucho oxígeno, agua que tenga mucho oxígeno. Eso le va a dar otra vez oxígeno a tu sangre, ¿no es cierto? Y tu sangre y tu cuerpo va a responder. Vamos a ver si puedo encontrar, si podemos ver algo acá. No sé sinceramente. Estos son ejemplos de depresión y ejemplos de sobrepresión que se llama en una película. Voy a intentar mostrar la película, no sé cómo va a ser en este tema. Enseguida les voy a transmitir, por favor. Vamos entonces. Esta Wabash es una de las compañías más grandes que transporta petróleo en estos carros cisternas que nosotros vemos todos los días aquí en Cochabamba, ¿no es cierto? Todos los días vemos carros cisternas que transportan gas también, ¿no es cierto? Y vamos a hacer entonces la demostración de un evento de colapso por vacío. La presión absoluta negativa es 14.7 PSI ¿no es cierto? Vamos a ver algunas causas que producen este vacío. Uno es que cierres rápidamente, una válvula que no funciona y un manejo impropio de la válvula. También se produce por temperaturas, variaciones de temperaturas, ¿no es cierto? Vamos a entonces utilizar para esta demostración un camión, ¿ya? Withstood over 10.5 psi of external pressure,
more than expected by calculation, with a reasonable factor of safety. This performance is a testament to the craftsmanship of our manufacturing associates. With this demonstration, we hope to provide you with a window Ahí está el tanque con el cual, and stakeholder un tanque similar al que nosotros utilizamos. Fíjense en el presóstato en la izquierda. El tiempo está abajo. Ahora ha empezado la bomba de vacío. Miren cómo va el presóstato arriba. Ahora vean atentamente el interior del tanque. ¿Se da cuenta? ¿Qué ha pasado, señores? El tanque ha colapsado hacia el interior. Fíjense cómo colapsa. Ese fenómeno se llama aplastamiento de la tubería. Por vacío. Y esa es la presión negativa en el tanque. Mira, ahí está, pum, listo, se acabó. Y al interior. Miren cómo se hace la tubería. Se hace pelota. Ese es entonces un aplastamiento de la tubería. Vamos a ver si puedo mostrarle el otro, ¿ya? Ya, aquí vamos a iniciar entonces. Ahí va. Ese es un golpe de ariete positivo. Suena como una explosión de dinamita, señores. Es increíble. Listo. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.